A finales del siglo II se decía que tenías que creer no solo que Jesús estaba vivo, sino que efectivamente se produjo una resurrección física. Y ese requisito se conservó en el credo. Pero no fue parte del movimiento cristiano original. Es muy difícil hablar del Jesús histórico. Pero los evangelios se escribieron con ese propósito, por supuesto. Sin embargo, no son obras históricas. Se escribieron en forma de biografía, pero su intención no es hablarnos del Jesús histórico, sino de su convicción de que este hombre era el Mesías de Dios. Por lo tanto, son obras de propaganda religiosa, no históricas. Los evangelios son libros de creencias construidos para parecer historia. Aquí contamos una historia real. Pero es altamente improbable que los evangelios sean registros contemporáneos. Los evangelios fueron escritos por hombres educados en las ciudades del Mediterráneo oriental y en Grecia. No por los pescadores, que aparecen en los evangelios como los primeros seguidores de Jesús. Y se escribieron décadas después de Cristo, cuando el recuerdo de su vida estaba desvaneciéndose. Eran tiempos dramáticos. Los judíos se rebelaron e Israel fue destruida por Roma, que aniquiló a todos los que podían haber conocido a Jesús. Marcos, Lucas, Mateo escribieron sus evangelios casi 2 generaciones después de Jesús. El cuarto, el Evangelio de Juan, apareció casi 3 generaciones después, pero no eran los únicos evangelios. Sabemos que hubo muchos evangelios entre los seguidores de Jesús y otros escritos, cartas, epístolas, poemas, himnos, etc. Ahora miramos el cristianismo y lo vemos muy diferente. Todo, desde los baptistas, los ortodoxos rusos, los calvinistas, los católicos romanos, una gran variedad. Pero cuando nos remontamos al siglo I, la variedad era mayor. No había un canon fijo de las escrituras del Nuevo Testamento, ni un credo al que pudieran acceder los cristianos de todo el mundo, ni existía una estructura específica. Lo que me fascina es que los grupos que se llamaban cristianos entonces eran mucho más diversos entre sí de lo que lo son hoy. Jesús, sus compañeros y primeros seguidores eran judíos, cristianos judaicos. Lo que pensaban esos cristianos originarios, los más próximos a sus enseñanzas, ha sido ocultado durante siglos. Pero ahora han salido a la luz antiguos documentos que revelan sus creencias. Gilles Quispel jugó un importante papel al darlos a conocer a la ciencia. Lo que revelan es asombroso. Los cristianos judaicos silenciaron el valor de salvación del sacrificio de Cristo. No encontramos en ellos un nacimiento virginal, ni resurrección, ni cruz, sino solo las palabras de Jesús, que es la encarnación de la sabiduría divina. Un hombre santo, no un Dios, un hombre de infinita sabiduría. Creían que Jesús era un instructor iluminado y un iluminador. Un hombre que mostraba el camino hacia lo divino. Sus primeros seguidores parecen adherirse a una religión totalmente distinta. Los conceptos básicos de la cristiandad posterior les eran extraños. Solo mucho después vinieron los tiempos en que Jesucristo fue proclamado el Hijo unigénito de Dios y surgieron ideas y ritos que hubieran provocado asombro en Jesús y los suyos.
Es sumamente interesante ver que para los cristianos, la Navidad es hoy una festividad central, la más importante del año. Pero no sabíamos que los primeros cristianos no celebraron la Navidad como el nacimiento de Cristo, sino hasta el siglo IV. 4 siglos después, Unos 300 años después de la muerte de Jesús, aparecen indicios de que empezó a celebrarse la Navidad. La celebración de su nacimiento, entre el 24 y 25 de diciembre, se adoptó del nacimiento de Mitra. Es la festividad del solsticio de invierno, el momento en que el sol renace. El nacimiento del dios Sol Invictus, celebrado por los romanos, fue adoptado por los cristianos como el nacimiento de Jesús. También representa un milagro. Es muy interesante que la milagrosa concepción de Jesús, la procreación virginal, sea una creencia central, particularmente para los católicos. Pero en el Evangelio de Marcos, el más antiguo, nada se dice de esto. Tampoco en el de Juan. ¿Quién inventó lo de la virginidad perpetua de María y la Inmaculada Concepción? Ni idea. La virginidad de María y la Inmaculada Concepción son muy tardías. Creo que surgen de las enseñanzas del siglo XVII, XVIII o XIX. ¿Qué habría pensado el Jesús histórico de ello? No sé lo que habría pensado de la virginidad de María. Está muy fuera de lugar en el mundo de la vida rural judía. En los primeros y los últimos evangelios canónicos no se menciona el nacimiento virginal. Esto es quizá porque Marcos y Juan no conocían la historia. Creo que puede demostrarse que son inserciones posteriores en el relato cristiano. Para los que creen en el nacimiento divino, la concepción virginal es un tema central. Pero, ¿nació Jesús al mismo tiempo que el divino Cristo? Es una pregunta interesante. Entre los antiguos cristianos hay una división real de opiniones acerca de cuándo se hace divino Jesús. Según Marcos, el Espíritu de Dios descendió sobre él, igual que descendió sobre los viejos profetas, y se convirtió en una persona inspirada por el Espíritu. Y en este punto, según Marcos, una voz desde el cielo lo proclamó el Hijo de Dios. La inspiración divina le llegó a Jesús cuando era un hombre. Para muchos cristianos que creen en el nacimiento divino, debe resultar sorprendente que Jesús tuviese hermanos. El Evangelio de Marcos dice que tenía hermanos y hermanas, que eran muy conocidos en su pueblo. Creo que a los cristianos posteriores les perturbó esto, y se interpretó como que eran hijos de un matrimonio anterior de José. No obstante, el Evangelio de Marcos no sugiere nada así. Jerusalén. Esta catedral armenia se construyó sobre los restos de uno de los hermanos de Jesús, Jaime, aunque la Iglesia prefiere llamarlo Santiago. Esto es un santuario en el nombre de San Santiago, el hermano del Señor, que era primo de Jesús por parte de José, y que fue el primer obispo de Jerusalén. Sus restos están bajo el altar mayor. Recientemente salió a la luz este pequeño féretro de arenisca que dice: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Por su hermano conocemos algo crucial de Jesús, porque Santiago fue una figura clave en la Jerusalén de la época.
Santiago, el hermano de Cristo, fue el líder del movimiento de Jesús desde su muerte hasta el año 61. Existe solo un breve párrafo sobre Santiago en la obra de Josefo a finales del siglo I. Dice muy claramente que un brutal sumo sacerdote saduceo asesinó a Santiago y que fue destituido de su puesto de sumo sacerdote por la oposición de la mayoría de los sacerdotes y por los fariseos, que eran amigos de Santiago, hermano de Jesús. Es bastante extraordinario, porque aquí los fariseos están en el bando del movimiento de Jesús y no como los enemigos suyos. Así, durante unos 25 años, el movimiento de Jesús es un movimiento judío reconocido, compuesto por fervientes judíos que veneraban el templo. Y es la destrucción del templo en el año 70 lo que golpea el corazón del movimiento judío de Jesús. Pero hasta entonces, la mayoría de cristianos en mi libro eran judíos. Judíos que habían encontrado a su Mesías. Todos los judíos esperaban la llegada del hombre sagrado, del Mesías. Dios les ayudaría a liberar al pueblo de Israel de la opresión extranjera. Pero Jesús era un Mesías distinto. Él enseñaba que la salvación hay que buscarla dentro de uno mismo. El Evangelio de Tomás sugiere que Jesús es el iluminado. Como Buda es el iluminado, no diferente a los demás, pero uno que ha comprendido el más profundo potencial espiritual de la naturaleza humana. Sí, según los cristianos judíos, sí. Pero si dice usted que se parece a la iluminación de Buda, yo diría que lleva razón. Personalmente diría que para mí, como cristiano, Jesús es la luz del mundo, pero el concepto de un hombre iluminado es el mismo. Un hombre de profunda sabiduría, un iluminado, pero un hombre, no un Dios. ¿Cuándo fue declarado único Hijo de Dios? Esto se asumió como dogma cuando se formalizó el credo con Constantino, 300 años después. Creemos en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado por el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado. De los 4 evangelios del Nuevo Testamento, el último que se escribió fue el de Juan. Y este es el único evangelio que habla de Jesús como un ser divino en sí mismo, como Dios en forma humana y particularmente como el único engendrado por Dios. Es una visión bastante radical sostener que un hombre era Dios encarnado. Y es alarmante que ese insólito evangelio, del cual no encuentro menciones entre los cristianos ortodoxos antes del año 160, más o menos se transformase en la lente a través de la cual los cristianos leen más tarde todos los evangelios. Muchos cristianos pensarán hoy que el cristianismo dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero eso no es lo que se encuentra en Mateo, Marcos o Lucas. En ellos se encuentra la enseñanza de que Jesús es el Mesías de Dios, el único que redime a su pueblo, el único que enseña el camino de rectitud. Uno podía ser un judío muy devoto y seguir a Jesús en ese punto, pero con el Evangelio de Juan, con la afirmación de que es el Hijo de Dios, y más que eso, su único Hijo, cambia la comprensión del mensaje de forma total. Un creciente debate sobre la naturaleza de Jesús, si era un hombre o un Dios, transforma el cristianismo primitivo a medida que el movimiento crece. El énfasis se